Bueno, hola chicos, chicas. Ahora en este video vamos a estar viendo algunos conceptos, un repaso de matemática, unas nociones algebraicas. Y para eso primero vamos a ver conjuntos numéricos, en específico los conjuntos de números reales y algunas de sus propiedades. Y primero vamos a arrancar definiendo o diferenciando qué es lo que es un conjunto. Es una colección de objetos, de elementos. Los elementos es lo que forma parte del conjunto y yo, por ejemplo, a un conjunto lo puedo denotar de esta manera. Yo tengo mi conjunto A, es igual a, lo voy a denotar entre llaves y puedo, por ejemplo, enumerar los números, vale la redundancia, desde el 5 al 12. Entonces tendría 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá tengo un conjunto que es A. También, y acá cada uno de estos números, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son los elementos que forman parte de mi conjunto. También tenemos la noción de lo que es un subconjunto, que lo puedo denotar, por ejemplo, con la letra B. Si yo quiero llamar a B los números pares entre 5 y 12, tendría, acá otra vez, entre llaves, tendría, por ejemplo, 6, 8, 10, 12. Esos serían mis números pares del conjunto. Acá podemos decir que B es un subconjunto de A porque cada uno de sus elementos forma parte también del conjunto A. No son todos, o sea, no podemos decir que A es un subconjunto de B, pero sí podemos decir que B es un subconjunto de A. Bueno, dentro de estos conjuntos numéricos tenemos algunos particulares que nos es útil saber diferenciar, como por ejemplo el conjunto de los números naturales, que sería, el conjunto de los números naturales son todos los enteros positivos. Entonces acá yo tendría desde 1, 2, 3, y esto sigue hasta infinito, o sea, son todos los enteros positivos. Si nosotros a los números naturales le agregamos el 0 y los números negativos, tenemos el conjunto de los enteros, que se denominan con la letra Z. Serían los números naturales más el 0 más los enteros negativos. Es decir, acá como nosotros definimos 1, 2, 3, tenemos que tener en cuenta, aparte del 0, de 0, 1, 2, 3, los enteros negativos que serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así hasta menos infinito. Entonces podríamos decir que los números enteros van de menos infinito a más infinito, siendo así enteros, diferenciándose de lo que son, por ejemplo, los números racionales. Bueno, a este conjunto de números también podemos hacerlo más grande, abarcar aún más números, que son los números racionales, que son aquellos que, como su nombre lo indica, son una razón, es decir, es un cociente, se lo expresa en forma de fracción, como por ejemplo puede ser un medio, puede ser, este sería mi conjunto, puede ser 2/3, puede ser 11 octavos, etc. Estos son los números racionales, se expresan en una fracción, que podemos definirlo de esta forma, P sobre Q, en donde Q es distinto de 0, porque como sabemos, la división por 0 no está definida matemáticamente. Si ustedes intentan hacer una división por 0 en la calculadora, les va a dar un error matemático, no está definido.
Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que todos los números enteros se pueden expresar de forma racional. Por ejemplo, si yo tengo mi número entero 2, lo voy a escribir por acá, a 2, al número 2, yo lo puedo escribir como 2 sobre 1, lo estaría expresando como un número racional. Es el mismo número, es 2 sobre 1. Después también tenemos los números irracionales. Ahora no me acuerdo la letra con la que se denotan, creo que es la letra I, no estoy segura. Que acá tenemos números que se expresan en decimales y que no son periódicos. A ver, vamos a dar un ejemplo. Le voy a hacer por acá, antes de esto. Nosotros tenemos un número, este número racional, que es 2/3, que lo podemos expresar como 0,6666 periódico. Esto no es un número irracional porque sus decimales son periódicos. Los números irracionales son aquellos que sus decimales se repiten y sin ser periódicos. O sea, por ejemplo, tenemos el número pi, que es... vamos a... que es 3,1427, etcétera, 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 pero no es 3,14 periódico. Por ejemplo, raíz de 2 también es un número irracional. Si lo hacen en una calculadora les va a dar un número con muchos decimales, pero que no son periódicos, y eso es lo que nos diferencia este conjunto de números racionales de aquellos que son irracionales. Entonces, dicho esto, vamos a ver que a todos estos números, tanto los enteros como los naturales, los racionales, los irracionales, todos estos conjuntos los podemos expresar en una recta que vamos a marcar así. Vamos a poner el 0 y vamos a definir más o menos alguna medida. 2, acá estaría -1, estaría -2 y seguiría esto hasta infinito. Y por ejemplo, si nosotros queremos ubicar algunos de los ejemplos que estuvimos dando, sabemos que acá estaría un medio, por ejemplo, o 0,5, se lo puede expresar de la misma forma. Acá estaría menos un medio, o podemos decir menos 0,5. La raíz de 2 estaría por acá, que era un número irracional. Si acá agregamos el 3, sabemos que pi estaría por acá, más o menos, el número pi, que es 3,14, y así sucesivamente. Todos los números reales los podemos representar así en una recta. Y dicho esto, vamos a ver algunas propiedades que nos van a ser útiles, que tienen este conjunto de números, que son los reales. Los números reales, como definimos antes, son la suma, el conjunto de los números racionales e irracionales. Y tienen una serie de propiedades que son útiles para resolver ejercicios, para utilizarlas matemáticamente. Algunas son, por ejemplo, la propiedad transitiva, en el cual nos dice que si A es un número real, cualquiera, es igual a B, que también es otro número, y B es igual a C, otro número real, por propiedad transitiva, entonces A va a ser igual a C. Esta es la propiedad transitiva. Si A es igual a B, siendo números reales, y B es igual a C, A va a ser igual a C. Poniendo un ejemplo de esto, podemos definir
a como X, por ejemplo, y a B como Y. Y podemos decir que Y es igual a 7. Entonces, por esta propiedad, nosotros sabemos que X va a ser igual a 7. Bueno, otra propiedad que tenemos es la de la cerradura, que se aplica para la suma y la multiplicación. Esta propiedad lo que nos dice es que si A y B son números reales, la suma de ambos, es decir, A más B, nos va a dar como resultado otro número real, y así también la multiplicación de ambos, A por B, va a dar como resultado otro número real, teniendo en cuenta que A y B son números reales. Es una propiedad que se aplica para la suma y la multiplicación. Otra propiedad que tienen los números reales es la conmutativa. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, A más B, es lo mismo que tener B más A. También lo puedo aplicar a la multiplicación, es decir, si yo tengo A por B, esto va a ser igual a B por A. El orden en el que está no nos va a afectar nuestro resultado. Otra propiedad que podemos mencionar acá es la asociativa. Esto nos dice que si nosotros tenemos A más B más C, por ejemplo, es lo mismo que asociarlo de distinta manera, poniendo, por ejemplo, A más B y luego más C. Es indistinto, cualquiera de las dos maneras va a estar bien. Después tenemos otra propiedad que es la de identidad. Que esto nos dice que si tenemos un número real, por ejemplo A, y le sumamos 0, el resultado va a ser A. También, si a A lo multiplicamos por 1, el resultado va a ser A. Son nociones lógicas, de todas formas no es difícil darse cuenta de eso, no es muy importante acordárselo así de esta manera, simplemente tenerlo presente. Después tenemos la propiedad distributiva, que nos dice que si yo tengo, por ejemplo, A por B más C, yo esto lo puedo expresar de esta manera. A por B más A por C. O sea, lo que hago es distribuir este A que está multiplicando a todo este paréntesis en cada uno de los términos. También está lo que es el inverso de un número real. El inverso de un número real, por ejemplo, de A, va a ser aquel número que al sumarlo nos dé 0. Entonces, nosotros vamos a saber que si a A le sumo menos A, esto me va a dar 0. Uy, perdón. Se le puede dar un ejemplo numérico. Puedo poner 5. Si a 5 yo le sumo menos 5, el resultado, lógicamente, va a ser 0. También este inverso lo podemos ver. Este sería el inverso. Cuando lo sumas, hay un inverso que es multiplicándolo, que sería A por A a la menos 1, que esto nosotros lo podemos volver a expresar de esta manera. A por 1 sobre A. Cuando nosotros tenemos una base con un exponente negativo, lo podemos expresar así. En este caso, como es A a la menos 1, nos queda 1 sobre A, y esto es igual a sobre A, lo que es igual a 1.
Siguiendo con el ejemplo numérico, podemos hacer 5 por 5 a la menos 1. Esto es igual a 5 por 1 sobre 5, lo cual nos da 5 sobre 5, y esto da como resultado 1. Estas son algunas de las propiedades que es útil tener en cuenta al momento de resolver ejercicios, y vamos a avanzar un poquito más ahora con otro tema que es, las vamos a aplicar a estas propiedades, y que son números exponenciales y radicales. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que son exponentes y radicales. Nosotros cuando tenemos una base elevado a un exponente, por ejemplo tenemos x elevado a la n, x es nuestra base, n es nuestro exponente. Esto sabemos que es x por x por x, así, tanto n veces. Por eso tenemos como x a la n. Un ejemplo numérico es, por ejemplo, si queremos poner 2 al cubo, es lo mismo que escribir 2 por 2 por 2. Teniendo esto en cuenta, yo tengo x a la menos n, a esto lo puedo expresar como 1 sobre x a la n. Siguiendo con este ejemplo, si yo tengo 2 a la menos 3, digamos, yo esto lo puedo expresar como 1 sobre 2 al cubo. Si lo quiero resolver, sabemos que escribir 2 al cubo es escribir 2 por 2 por 2, es 2 por 2 es 4, por 2 es 8, esto nos da este resultado. Después, si yo tengo, vamos a ir de este a este, si yo tengo en este caso, por ejemplo, 1 sobre x a la menos n, sé que yo lo puedo escribir como x a la n directamente para simplificarme un poco las cosas. En este caso, siguiendo con este ejemplo, si yo tengo 1 sobre 2 a la menos 3, yo lo puedo escribir directamente como 2 al cubo, y bueno, sabemos que este resultado es 8. Por último, mencionar y tener en cuenta, es importante que cuando yo tenga x, cualquier número elevado a 0, siempre el resultado va a ser 1. X puede ser 2, 5, 10.000, menos 28. Cualquier número puede ser un medio, puede ser tanto real como... Cualquier número real, en el sentido puede ser entero, puede ser racional. Cualquier número elevado a 0 siempre me va a dar 1. Y ahora, dicho esto, una noción así más general, vamos a ver también algunas propiedades que tienen algunas leyes o propiedades, como les gusta decirlo, de los exponenciales y radicales. Hay una propiedad que nos dice que si nosotros tenemos un producto de potencias con la misma base, los exponentes se van a sumar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x a la m por x a la n, tengo que sumar m más n. Entonces, esto es igual a x a la m más n. Poniendo un ejemplo numérico, si yo tengo x al cubo por x al cuadrado, estos exponentes se suman, me va a quedar x al cubo, x a la 3 más 2, esto es igual a x a la quinta. Después, otra propiedad que tenemos, similar a esta, pero con un cociente. Si yo tengo x a la m sobre x a la n, acá tengo un cociente, una división, esto lo voy a expresar como x a la m menos n. Siguiendo con este ejemplo, yo tendría x al cubo
sobre x cuadrado, esto es igual a x a la 3 menos 2, es igual a x elevado a 1, que en este caso es x. Todo número elevado a 1 nos va a dar ese mismo número. Después, otra propiedad nos dice que si tenemos, por ejemplo, x por y, todo esto elevado a n, podemos distribuir el exponente. Entonces yo podría escribir x a la n por y a la n. Si seguimos con este ejemplo, podría llamar a x, podríamos darle el número 4 y darle el número 6 elevado al cuadrado, por ejemplo. Resolver primero la multiplicación y después elevarlo a la potencia nos va a dar siempre el mismo resultado que distribuir este exponente y resolver de esta forma. En este caso 4 por 4, 16, por 6 por 6, 36. Y no voy a hacer la multiplicación porque no tengo la calculadora. Pero resolverlo de cualquiera de ambas formas, acá nos da 6 por 4, 24. Hacer 24 al cuadrado es lo mismo que hacer este recorrido y llegar a 16 por 36. Estoy enumerando así de 1, 2, 3, 4. No tienen un orden, no tienen alguna más importancia que el otro, es simplemente para ir mencionándolas. Acá lo mismo, en este caso tenemos una multiplicación, pero si tenemos una división, por ejemplo, x sobre y a la n, también podemos distribuir el exponente en ambos, tanto en x como en y. En este caso nos quedaría x a la n sobre y a la n. El pensamiento, la lógica es lo mismo que el ejemplo anterior, solo que en vez de tener una multiplicación, en este caso tenemos una razón, una división. Esta propiedad es importante, se la utiliza bastante, está bueno tenerla en cuenta, y es que si yo tengo x elevado a 1 sobre n, esto es igual a la raíz n de x. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de x, yo sé que acá la raíz cuadrada, por más que a veces no lo escribamos, esto lleva un 2, y x está elevado a 1, con todos los números, yo esto lo puedo escribir de esta forma, como x elevado a 1/2. X elevado a 1 sobre la raíz cuadrada, sobre la raíz que en este caso es cuadrada, es 2. Yo puedo pasar de esta forma a esta y de esta a esta. De cualquiera de las dos, depende de lo que convenga, se puede utilizar ambas maneras. Si queremos dar un ejemplo, podríamos poner 3 elevado a 2/6. Si yo lo quiero escribir en forma de raíz, acá me quedaría la raíz sexta de 3 elevado al cuadrado. Y para avanzar un poquito más, yo a esto lo puedo escribir de esta forma. Voy a poner la sexta raíz de 3 elevado al cuadrado. Cualquiera, puedo ir de acá hasta acá, de acá a acá. Son distintas formas de decir lo mismo. Después, otra propiedad es la de la multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo x a la m elevado a la n, yo tengo una potencia de una potencia, estos exponentes se van a multiplicar.
Esto es lo mismo que escribir x a la m por n. Si queremos dar un ejemplo con números, yo puedo tener x elevado a la cuarta y esto elevado a la sexta, por ejemplo. Esto va a ser igual que escribir x a la 4 por 6. Esto me da x elevado a 24. De la misma manera, a esto lo podemos pensar cuando tenemos una raíz. Por ejemplo, si yo tengo raíz n de x y tengo de esa raíz la raíz en m, a esto lo puedo expresar como m por n raíz de x. Si seguimos con este ejemplo, yo tendría la sexta raíz de la cuarta raíz de x. Esto es igual a 6 por 4 raíz de x, la raíz 24 de x. Otra propiedad importante es que si yo tengo, por ejemplo, x sobre y elevado a la menos n, yo puedo expresar esto como y sobre x elevado a n. Es decir, invierto la base para quitarle el signo negativo al exponente. Eso muchas veces es útil, no trabajar con exponentes negativos. Después, alguna otra... Por último, podría mencionar, por ejemplo, esta propiedad, la vamos a hacer acá directamente para que no tenga que volver a borrar todo. Es similar a la de una multiplicación producto de potencia igual base, pero con raíces. Si yo tengo n raíz de x por n raíz de y, yo a esto lo puedo expresar bajo una misma raíz porque tengo los mismos radicandos, en este caso n, entonces yo puedo escribirlo como n raíz de x por y. Bueno. En el libro menciona algunas más, son todas similares, tienen más o menos el mismo razonamiento, pero la lógica es más o menos la misma de estas que fuimos mencionando. Traté de mencionar las más importantes para que tengan en cuenta. Entonces, acá lo que vimos en este video es un repaso de nociones algebraicas, vimos lo que son los números reales, vimos algunas propiedades de esos números que luego las aplicamos, algunas de ellas acá, viendo lo que son los números exponentes y radicales. Vamos a utilizar muchas de estas propiedades cuando veamos la parte de factorización, es muy importante, que la vamos a estar viendo en próximos videos. Así que nada, los esperamos.